Bueno, estamos nuevamente reencontrándonos en este ciclo que dimos por llamar Ciclo Malvinas, que es un ciclo que organiza la Coordinación de Educación y Cultura de la Municipalidad de Ituzaingó, y es un ciclo que incluye dos componentes principales. Uno de ellos es entrevistas a los que estuvieron vinculados al episodio de Malvinas en sus diferentes dimensiones, ¿no? Y otra es justamente la muestra de objetos vinculados a Malvinas que se va a hacer justamente entre el 1 y el 9 de abril aquí en el Centro Cultural, ¿no? En este caso tenemos una entrevista doble, nos acompaña Eduro Barrios y Ramón Benítez, dos historias, si se quiere, del episodio Malvinas que con mucho gusto obviamente vamos a compartir dentro de lo que los compañeros aquí quieran comentar y se sientan cómodos de expresar y dar a conocer a la sociedad de Ituzaingó, que es lo importante en este momento, ¿no? Rendir homenaje y recuperar estas historias. Así que como disparador inicial, por ahí preguntarles dónde nacieron, cómo estaba compuesta su familia, cómo vivieron su niñez, su juventud, hasta luego ingresar obviamente a este episodio de Malvinas que los pone en este lugar de distinción en este momento, ¿no? Bueno, me presento yo primero. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, a vos y a todo tu equipo, ¿no? Mi nombre es Barrios Eduro Antonio, yo soy nacido en Loreto, provincia de Corrientes, departamento de San Miguel. El 1 de diciembre de 1962, yo presté servicio militar en el Regimiento de Infantería 5 de Paso de los Libres, Corrientes. Me tocó el servicio militar en la compañía C de Yapeyú. O sea que yo, cuando se inició la guerra de Malvinas, yo estaba prestando servicio militar obligatorio. Voy a comentar un poquito porque siempre se dice que nosotros fuimos a Malvinas sin experiencia, y es totalmente equivocado. Nosotros fuimos con mucha experiencia, pues ya éramos soldados viejos, digamos, en el servicio militar ya éramos soldados viejos, pues ya teníamos un año de incorporación, pues nosotros nos incorporamos en marzo del 81, y la guerra de Malvinas fue en el 82. Sí. Le digo más, cuando se inició todo el conflicto en abril del 82, yo estaba de licencia anual, yo estaba en mi pueblo, estaba con mi familia. Tendría mi madre, mi padre, hoy ya fallecieron los dos. Nosotros somos 7 hermanos, 3 varones y 4 mujeres. De los varones yo soy del medio. Y yo en abril, el 2 de abril, yo estaba con mi padre y mi madre en el campo, en un paraje que se llama Yaguacuá, el nombre del paraje donde yo vivía con mi padre, ¿no? Y estaba en el campo. Cuando se inició toda la guerra, yo estaba en el campo. Yo me entero, inclusive, yo ese día salí, fui al pueblo, esa noche volví y estaba acostado, me despertó mi madre y me dijo: mira, hay una guerra que se recuperó Malvinas. Mi madre, con la ignorancia que lo tenía porque era la señora del campo, escuchaba la radio, porque en esa época no había televisión, no había nada, o sea, muy pocas personas tenían, menos en el campo no había tele. Entonces mi madre escuchó la radio, escuchó la noticia y me comenta. Y yo, también con mi inocencia, le digo: yo no me importa, mami, eso fue lo que a nosotros siempre nos enseñaron, que en la Malvinas nuestra íbamos a ir a combatir. Pero eso fue todo. Y a las 2 horas por ahí llegó una comisión policial, que me fueron a buscar. De ahí ya me trajeron al pueblo, en el pueblo me sacó a la Ruta Nacional 12, y ahí el primer micro que vino de Corrientes Capital, que era el Expreso Ciudad Posada en aquel año, el primer Expreso Ciudad Posada que llegaba de Corrientes a Posada, me hicieron tomar la misma policía. Llegué en Posada y el primer Singer que salía a Buenos Aires también tomé, porque mostré mi cédula de notificación que me hicieron, lo que me citaron el ejército. Inclusive me dieron el primer asiento. Me acuerdo que en el Singer se iba una señora embarazada, porque iba lleno ya el asiento, y me dieron el asiento, no, yo me senté.
pues yo no me quería sentar y me dijo, no, siéntese porque usted es un soldado. Entonces me siento y me fui hasta Yapeyú. Yo cuando llego, ya mi compañía estaban todos ya preparados para irnos a Paso Libre. Le digo, más hay un compañero mío que es un tal Hermógenes Altamirano que se había ido ya en la primera baja, él ya estaba antes que yo. Me acuerdo que el suboficial que estaba de guardia me dice, soldado, ¿cómo usted que está todavía que estaba de licencia y llega más tarde que uno estaba de baja? Porque cuando yo llego a la guardia, me presento y le digo quién era y de dónde vengo, y presento mi cédula de llamado. Y entonces me dice, o sea, ya me pegó ya una manija y me dice, y ahí me fueron y me llevaron a la sala de armas, me dieron todo el equipamiento y ahí ya me acoplé a mi sesión, a mi grupo y mi sesión en la compañía Silla Pichu. Bueno, ahí estuvimos 2 días, después fuimos a Paso Libre nos equipamos todo y tuvimos una trayectoria bastante larga nosotros, ¿no? Mi regimiento. Porque mi regimiento, nuestro destino, creíamos, o sea, el destino nuestro era Comodoro Rivadavia. O sea, nosotros fuimos de Paso Libre a Paraná a Comodoro Rivadavia, o sea, de Paso Libre a Paraná fuimos en tren y de Paraná a Comodoro en avión. Y ahí nos hicimos cargo del regimiento 8, porque el regimiento 8 estuvo en Malvinas. Hicimos cargo nosotros del regimiento 8 y lo hicimos cargo, inclusive había o sea, el regimiento con toda su sesión y compañía, ¿no? Entonces mi jefe del regimiento era Juan Ramón Mabragaña. Él se hizo cargo del regimiento, el regimiento repartió todos los servicios, ¿no? Las compañías, cuáles él tenía que hacerse cargo. Yo me acuerdo que mi compañía se hizo cargo del petrolífero fiscal, ¿no? Bueno, y de la brigada era el general Parada. Una madrugada llega el general Parada y ordena, como a las 12 de la noche, ordena que nosotros esa madrugada pasábamos a Malvinas. Menos de 2 horas nosotros estuvimos en el aeropuerto y de ahí pasamos todo a Malvinas. En Malvinas estuvimos hasta el 1 de mayo. O sea, el regimiento empezó a pasar a la otra isla, a Isla Gran Malvinas. Fue nuestro destino final. Yo estaba con el hijo del gobernador, de Mario Benjamín Meréndez. Ese era mi jefe inmediato, el hijo del gobernador. También tenía el mismo nombre. En ese entonces era subteniente, el primer grado de oficiales, ¿no? Cuando pasó todo el regimiento, pasó toda la compañía, nos quedamos 4 nos quedamos, perdón. Un oficial que era él, un suboficial y 2 soldados. El soldado que fui yo y otro muchacho, Maciel Jerónimo, que era mi par, digamos, que éramos los dos, éramos de la misma posición. O sea, con Maciel yo tengo mi historia. El Maciel queda en Malvinas, o sea, Maciel después lo mataron en Malvinas, en un ataque aéreo, el día 26 de mayo lo matan a Maciel. Y ese 1 de mayo, cuando hubo el primer ataque en Puerto Argentino, nosotros estábamos a 150 metros de la finalización del aeropuerto. Yo me acuerdo que cuando esa madrugada nosotros hacíamos un poquito que fuimos en un galpón a traer mercadería, ¿no? Y yo me acuerdo que estábamos comiendo con Maciel, estábamos comiendo caramelo, y el subteniente y el suboficial, el otro, estaban acostados, estaban las 2 carpitas juntos, ¿no? Porque el siguiente día pasábamos a la isla de Gran Malvinas. Bueno, entonces después nos grita el subteniente si nos pasó algo, ¿no? Decimos que estábamos bien. Nosotros es la primera vez que escuchamos un bombardeo, ¿no? O sea, y ahí nosotros nos dimos cuenta lo que ya empezó Malvinas. O sea que lo primero era todo cuando venían, o sea, no hubo ataque, no hubo nada. Pero después del 1 de mayo sí nos dimos cuenta que era verdadero. Bueno, cuando nosotros llegamos allá en Puerto Howard, un día, la fecha exacta no me acuerdo, pero hubo una formación con el coronel Mabragaña y ahí hubo un memorando, ¿no? Cuando el coronel Mabragaña a nosotros nos notifica que Puerto Howard lo van a cambiar el nombre, lo van a poner Puerto Yapeyú. ¿Pero por qué lo ponen Puerto Yapeyú? Porque el Regimiento 5 tenía una compañía en la casa
el general San Martín aquí en Yapeyú, ¿no? Entonces lo ponen Puerto Yapeyú. Con Puerto Stanley, era Puerto Argentino, entonces el otro no lo ponen en Puerto Yapeyú. Esa es la historia nuestra, ¿no? La historia del regimiento. Le digo más, inclusive, ya tenemos bastante trayectoria, pero ¿por qué? Porque pasamos en distintas fases, porque cuando nosotros pasamos de Puerto Argentino a Puerto Juárez, pasamos todo en helicóptero. Fíjate que nosotros fuimos de Yapeyú a Paso Los Libres en camión, de Paso Los Libres a Paraná en tren, después en tren de Paraná a Malvinas, y a Malvinas, de Puerto Juárez, perdón, de Puerto Stanley, o digamos de Puerto Argentino a Puerto Yapeyú en helicóptero, o sea que estuvimos bastante para llegar a nuestro destino final, hasta donde estuvimos hasta el 14 de junio, a donde que fue la batalla final, ¿no? Bueno, ahora le voy a dar la palabra acá a mi compañero. Perfecto. Sí, sí. Bueno, yo soy Ramón José Benítez, soy nacido en Formosa y criado en Santo Tomé Corrientes, en el campo, con mis abuelos. Y he enrolado en Posada Misiones. A los 14 años vine de Santo Tomé, vine a Misiones. Y ahí, bueno, me enrolé y a los 18 años, bueno, tocó el servicio militar obligatorio. Me presenté a la revisión médica y se salvaban los soldados hasta el sorteo 320. Yo tenía el 320 y había un principal ahí y yo agarro y le encargo al señor y le digo, Peralta, le digo, señor Peralta, disculpe, yo quiero hacer el servicio militar, quiero dejar la vagancia, yo quiero irme. Y no quiero quedarme acá, yo quiero irme a otro lado, quiero irme lejos de acá, quiero salir de acá. Me dice, ¿por qué querés hacer? Y no es por eso que le digo. Bueno, espera un poquito y se vamos a ver. Agarre. Y ahí me acomodan y me destinan a Montecasero Corrientes. Y bueno, yo gané en Montecasero Corrientes. Ahí, primero de todo, me hacen el corte de pelo, yo tenía unas melenas larguísimas hasta la altura de los hombros. Me cortan el pelo y después nos comienzan a preguntar las profesiones que tenía. Y bueno, yo levanto la mano como albañil y pintor. Y a ella me llevaron ya por un costado y bueno, la cosa es que me pasé todo ese año en instrucción y trabajando. Claro. Así que la comida que me dio el regimiento lo pagué con trabajo y todo eso. Bueno. Y ahí tuvimos instrucciones de combate, pero todo el año impresionante. Y yo le decía a mi jefe de grupo, que era el cabo Tolaba, le decía, pero mi cabo nos estamos preparando para una guerra. Le digo, ¿no? Dice, ¿de qué milico de hablar más cara? Siga caminando. Porque hacíamos maniobras nocturnas, pero de seguido, nos sacaban a las 2, las 3 de la mañana y a pintarse la cara con Vestur y salíamos con todo el equipo para el campo. Así, bueno, todas las instrucciones que hicimos de simulacro de combate, nocturno, todas esas cosas, la instrucción final hicimos en conjunto con el 12 de Mercedes. Hicimos una caminata nocturna y después diurna, ¿no? De Montecasero a Mercedes, nos juntamos todos, son como 170 kilómetros. Sí lo hicimos. Pero eso es todo lo que va con instrucciones. Y después en enero, febrero, hicimos las instrucciones finales, hizo las instrucciones finales con nosotros los oficiales de tercero y cuarto año del colegio militar. Hicieron con nosotros, en la estancia Cambay, en Montecasero Corrientes. Sí. Bueno, y ahí es que salen los subtenientes accidentales de tercer año y cuarto año. Y de ahí nuestros subtenientes, que fueron instructores todo el año de nosotros, fueron destinados a
a una compañía formaron que se llamaba Compañía Comando. Y ahí quedaron de jefe nuestro, esos cadetes, esos oficiales accidentales quedaron de jefe nuestro. Y bueno, y ahí nos fuimos a Malvinas con eso, tipo, bueno, con ellos. Bueno, hicimos todo eso. La cosa es que yo no estoy muy seguro de la fecha de que llegamos a Malvinas, pero el viaje es lo mismo que estaba comentando Teodoro. Nos fuimos en tren de Montecasero hasta Paraná Entre Ríos, y de Paraná Entre Ríos nos fuimos en avión, que era, en aquella época eran los aerolíneas, los Boeing 747, eso. Y nos fuimos de Paraná en avión hasta Comodoro. En Comodoro llegamos al atardecer y nos hacen hacer la carpa, ¿viste? Nos iban haciendo una previa a lo que era el sur, claro, porque no teníamos experiencia con el frío, con nada. Ese clima. Ese clima, exactamente. Entonces llegamos y nos vamos al regimiento 8, como dicen. Fuimos al regimiento 8 y nos hacen preparar todas las carpas. Preparen las carpas y dale, tac, tac, tac. Pues las carpas llevaba 2 soldados. Sería compañero de carpa. Cada uno llevaba la mitad. Pues las carpas son abrochadas, miti, bueno. Ahí armamos todas las carpas y todo, y bueno, dice, vístanse de gimnasia, vamos a hacer un trote, dice. Y bueno, dejamos toda la carpa preparada y dice, vamos a ir trotando, vamos a ir a conocer la fábrica de sardina de Dársena. Y corrimos, no sé cuántos kilómetros. Y llegamos hasta allá, y bueno, anduvimos ya paseando todo, conocimos ahí contentos, todo. Te digo que era, nosotros con la edad que teníamos, era, no sé, nos estábamos preparando para un partido de fútbol más o menos. Claro, sí. Y bueno, todos chochos, ¿viste? Conocimos todo acá, allá, todo bueno. Me hicieron ver la puesta del sol, ¿viste? En el mar, todo ese infinito, todas esas cosas, bueno, todo lindo. Bueno. Y volvimos al regimiento, ¿viste? Nos vamos al regimiento y miramos así las carpas, pero todas planchadas, ¿viste? Claro, ahí está, comenzamos a entrar en el tema del clima. 120, 160 kilómetros por hora los vientos en el sur, ¿eh? Sí. Te quedó nuestra carpa toda planchada, ¿eh? Entonces para empezar, ¿viste? Lo fue, claro, bueno. Ahí nos iban llevando. Bueno, ahí amanecimos y al otro día nos fuimos en avión de vuelta hasta Río Gallego. Bueno, en Río Gallego otra experiencia de vuelta. Llegamos allá. Amanecimos en un tinglado y al otro día nos levantan a las 5:30 de la mañana, nos levantan bien. Y bueno, nos levantamos y por supuesto estábamos en guerra, como quien dice, y dormíamos con todo el equipo, ¿viste? Todo completo, todo con la bolsa de rancho, la marmita, la caramañola, todo completo. Bueno. Entonces ahí el suboficial nos llegan a todo y bueno, a cepillarse los dientes. Y bueno, nos vamos todos afuera y dice, bueno, saquen la caramañola, soldado, dice, y la pasta dentífrica. Mojen el cepillo de dientes, dice. Sacamos la caramañola y hacíamos clic, 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 congelada el agua y estábamos bajo el tinglado, con el poncho. Bueno, ahí ya íbamos entrando en conocimiento de lo que era el sur. Nosotros totalmente norteños, desconocíamos todo eso. Bueno, ahí nos iniciamos todo ese tema y después ahí, bueno, ahí tomamos el avión, el 747, y ahí nos fuimos todos a Malvinas. Y ahí como llegábamos ya a Malvinas, sobrevolaba despacito de arriba y mirábamos las islas ya. Y ahí te recordaba, ver las Malvinas ya. Te recordaba cuando vos hacías la primaria, yo en mi caso en Santo Tomé Corrientes, y te mostraban en la colita del mapa de Argentina y las 2 islitas chicas, ¿viste? Sí. Y decían que esas islas eran nuestras. Y estábamos llegando ahí, ¿viste? Bueno, ahí viste que se te hace ¿Qué se sabía? ¿Qué sabían sobre Malvinas? ¿Se comentaba? ¿Ustedes sabían a dónde estaban yendo? ¿Para qué estaban yendo? No, pero por eso lo que yo te decía, que ya todos sabían. Por eso te digo, o sea, que al menos nosotros, así también como decía acá mi camarada Benítez, yo creo que los que nosotros acá del norte que nos fuimos ya sabían, todos los que fuimos acá del norte. El enemigo, digamos, número 1 para nosotros fue el frío, ¿no?
porque fíjate que por acá nunca nevaba. Nosotros ya cuando desembarcamos en Malvinas estaba nevando. Yo me acuerdo con mi terrible ignorancia, yo le decía a otro compañero, le decía, ¿y esto qué? ¿Qué significa esto? Y viene uno ahí, nos hizo un rosarino, ahora le tengo en el grupo, y por eso nos dijeron chaqueño y correntino, ¿viste? Porque nosotros no sabíamos qué era la nevada, y eso era nevada, y eso. O sea, nosotros, como decía acá Benítez, la historia sabíamos, la historia de Malvinas sabemos, y también sabíamos que nosotros íbamos en una guerra, pero también sabíamos que supuestamente ellos no iban a venir, hasta el último momento. Por eso es lo que yo te decía hoy, que nosotros nos dimos cuenta el 1 de mayo, cuando hubo ese primer bombardeo. Ahí nosotros nos dimos cuenta que era real, porque nosotros el 1 de mayo no sabíamos nada. Uno, que estábamos incomunicados, digamos, estábamos desconectados totalmente con el continente. Jamás nos mencionaron que iba a ser una guerra. Era una guerra. Lo oficial o suboficial. Jamás. Fuimos a Malvinas, por eso te estaba contando todo ese. Sí, sí, ¿no? Ese pre-Malvinas te estaba comentando porque quería llegar al final después de eso, el Malvinas. Por eso te estaba comentando así, todas esas cosas de criatura que vos vas pensando. Yo creo que ella misma tenía su ignorancia, sé que los oficiales, los rangos chiquitos, digamos, lo que estaba con nosotros todos los días, los subtenientes, los tenientes, todos los oficiales tampoco sabían. ¿Por qué? Para mantenerle a la tropa, ¿no? Para mantenerle, como para mantenerle el contenido al personal, porque ellos son los que están todos los días con nosotros. Porque de los coroneles para arriba nunca están. Yo me acuerdo del general Parada, no llegó a Puerto Howard. El gobernador, yo una sola vez le vi al gobernador cuando se fueron a despedirse con el hijo, ¿no? Cuando el hijo fue a despedirse del padre, se iba a la otra isla. Fue la única vez que yo lo vi al general. Y después nunca más. O sea, Puerto Howard, el gobernador nos visitó. Y los otros generalatos, ninguno nos visitaron. Yo, mi jefe de regimiento, por mi posición anduve 2 veces solo. De todo el tiempo que estuvo, mi jefe de regimiento, por mi posición, estuvo 2 veces. ¿Me entiendes? Ese día cuando lo mataron a Maciel y después otro día también que anduvo por ahí, después nunca más. Y así, ¿viste? O sea pero para nosotros realmente, o sea, que ahí nos dimos cuenta después, los bombardeos que había a la noche, de día, de noche. O sea, que de noche eran los bombardeos para nosotros, al menos para el 5, era de noche los bombardeos y de día los aviones o los helicópteros, ¿viste? Claro. O sea que era de día alerta roja o alerta amarilla y de noche eran los bombardeos y así, ¿viste? Hasta que llegó la final, ¿viste? O sea, eso fue y después nosotros, el caso nuestro, el caso del Regimiento 5, que ahora salió un libro, que por ahí nosotros algunos nos queríamos comentar. Yo tengo compañeros míos acá de San Miguel Corrientes que murió de hambre. Hay un soldado que murió de hambre. Pero eso ¿por qué? Porque estábamos incomunicados. Comunicados estábamos con Puerto Argentino, incomunicados peor con el continente. Yo me acuerdo que cuando caímos prisioneros, cuando volvimos de Malvinas, estábamos en Campo de Mayo la primera noche que nos sentamos a cenar, estaba pasando el Papa. Yo me decía, había un soldado al lado mío, uno que estaba acá en el continente, y le pregunté, sí, el Papa estuvo acá. Y se nos ríen y dicen, ustedes no sabían que el Papa estaba acá. Nosotros totalmente que no sabíamos que el Papa estaba acá. Ustedes incomunicados, que no sabían nada. ¿Pero a qué se debía esa incomunicación? O sea que Puerto Howard era la otra isla. Ajá, ¿Me entendés? O sea que totalmente, porque los mismos ingleses no incomunicaron todo, nos cortaron toda la comunicación. ¿Me entendés? Yo creo que los vuelos creo que había. Fíjate que nosotros por incomunicación casi nos morimos todos de hambre. El Regimiento 5 hasta el día 27 de mayo estuvo víveres y después comíamos abejas. Fíjate que nosotros teníamos un solo camioncito para cocinar y después cortó un tanque de 200 litros para hacer la cocina de rancho. Y era un regimiento de 1.200 hombres y tener una sola cocina de rancho es mucho para un regimiento. El problema de falta de víveres y abastecimiento de la comida fue cuando los ingleses desembarcaron y instalaron los radares
Y ahí desaparecieron las cocinas rancho, las cocinas de campaña, porque cuando ponían en marcha los disitos, los merceditos para buscar la comida, le caían los morteros, pero uno tras otro. Hubo varios muertos a raíz de ese tema. Claro. Entonces suspendieron ese tema. Ahí quedaron prácticamente todo el mes de mayo y todo el final de junio sin abastecimiento. Sin abastecimiento. Ellos. Te digo esto porque no llegué ahí porque no, me contaste, pero te iba a contar todo el tema porque yo estuve en la residencia y estuve en el Teatro de Operaciones Atlántico Sur ahí, ¿entendés? Y escuchaba los comunicados, ¿entendés? Hasta cuando dirigían los combates, todos, viste, los generales ahí abajo. Que hasta inclusive los generales, ¿entendés? Ingleses, ¿entendés? Que hicieron hasta bombardeos teledirigidos para eliminarle a Menéndez. Ellos no sabían que ahí dentro de la residencia estaban los soldados nomás. Y Benjamín Menéndez con todos los generales y el Teatro de Operaciones estaban en un subterráneo adelante de la residencia, en el patio, que vos veías, era todo libustrina y pasto. Eso es lo primero que hizo el general Menéndez, fue traer una retrocavadora cuando llegamos allá y hizo como el subterráneo. Sí. Esa es la famosa Casa Amarilla. Exactamente así. Ahí lo hizo. Esa yo conocí ahora cuando me fui de viaje, en el 2018, cuando fui de viaje a Malvinas cuando pagó el gobernador, con el contingente, yo conocí la famosa Casa Amarilla. O sea, yo una sola vez escuché que estuvieron ahí en la Casa Amarilla, después nunca más lo escuché, y bueno, ahora conocí la famosa Casa Amarilla. Bueno, y cuando tiraron ese bombazo teledirigido ahí, ¿entendés? Yo estaba en el altillo de arriba en la residencia, porque de día estaba con la ametralladora, porque tenía una Mac, hacía guardia en el Pinal, allá arriba en el cerro, cerca de lo del tren de artillería de Paso de los Libres. Porque el tren de artillería estaban arriba, ellos con los cañones y todo eso. Entonces yo estaba en el Pinal ahí, arriba, y bueno. Y cuando había alerta violeta me traían para adentro. Ahí me daban un auricular nocturno que se ve hasta 500 metros en blanco y negro, como la televisión. Y bueno, y ahí me quedaba con la ametralladora allá arriba en una ventana allá. Un segundo piso sería de la residencia allá arriba, como quien mira a Darwin. Y de allá se veía nítidamente, se ve de noche el Monte de las Dos Hermanas. De ahí donde se desataron los combates tremendos. Y a raíz de eso, de que presenciaba los combates de allá arriba y con la ametralladora ahí, me quedé con una tartamudez de casi 5 años, porque me quedé con todos los nervios retenidos. De estar allá arriba con la ametralladora, con una banda de 1000 tiros y no podés tirar porque vos tenés que esperar orden, no podés estar tirando. ¿Y a quién le tiráis? Yo estaba allá arriba, estaba cuidando el previo del gobernador ahí, la residencia. Entonces, todo eso también me llevó a tener ese, ¿cómo sería? Un traumático postraumático de guerra, ¿entendés? De no poder descargar, ¿viste? ¿Entendés? Y ahí vino otro problema, porque cuando nosotros volvimos... Bueno, ahí pasó, me dejé que termine esa parte. Sí. Bueno, ahí, yo te voy a hacer corta esta. Te voy a hacer cortita nomás. Ahí fue nosotros tuvimos bombardeo 12, que bombardearon a 500 metros, empezaron con el depósito de víveres, que eliminaron el depósito de víveres, y ahí nosotros nos fuimos a abastecernos, porque éramos 3 en cada posición. Entonces, nos íbamos 2 a buscar mercadería y uno quedaba en la guardia ahí, y nos íbamos al depósito allá. Bombardeaban y nosotros le dábamos bolilla al bombardeo, nosotros juntábamos lo que es pack de leche, harina, aceite, todo. Bueno, trajimos comida, pero como para un año, todas las posiciones dejamos ahí bajo tierra teníamos. Y de ahí eso era el 12, y ahí 13 siguió el bombardeo, 13 y 14 terminó todo, así que toda la mercadería que trajimos nunca pudimos ocupar, quedó todas las posiciones, quedaron allá. Bueno, el día 14, para amanecer, tiraron un bombazo teledirigido del Golfo para arriba, así, bien al costado de la casa del gobernador de Paz. Y yo estaba
supongamos, ahí en la mesita de nuestra ratonera ahí yo estaba con la ametralladora, ahí estaba. Y la bomba pasó así pasó. Y ahí se incrustó allá en la sala de la cocina. Y no detonó. Pero quedó el bosquete, quedó así y destruyó la escalera que yo bajaba y subía la escalera para ir a la posición. Y de ahí observo por la ventana, miro hacia abajo y estaban ahí mis compañeros del grupo, estaban gritando: vamos loco, bajate que ya terminó todo, vamos. Bueno, entonces ahí me agarro, me bajo y me voy. ¿Dónde estaban ellos ahí? No había nadie. No quedó nadie en la residencia. No quedó un suboficial, no quedó un oficial, nadie. Entonces yo miro y veo la bandera de guerra en el mástil de la residencia. Y esto nunca lo conté, ahora lo estoy contando. Entonces le digo a mis compañeros: che, y si le agarramos, los ingleses están viniendo, ¿no? ¿Por qué no bajamos la bandera? Vamos a bajar la bandera, le digo, porque ellos llegan esto como trofeo de guerra y ellos lo van a quemar. Y ahí bajamos la bandera, bajó Neri Franco, que está preso en Devoto, actualmente. Baja él la bandera y me da la bandera a mí, yo la bandera agarro y le doy a mi compadre que está en Comodoro Rivadavia, que vive, trabaja en Telefónica, ¿no? Le doy la bandera a él, que ponga dentro del DUE. Bueno, que lo guardé, bueno. Y ahí pegamos, abandonamos ahí la residencia y pegamos la vuelta así para salir por atrás para el lado del vivero. El vivero, ¿viste? ¿Te ubicás el vivero? Sí, que estuve mirando ahora. Sí, bueno, perfecto. todo vidriado, ¿viste? Y bueno, montones de plantas. Y ahí estaba tipo una escalinata para subir hacia arriba al cerro. Y ahí arriba estaban los muchachos del 3 de artillería de Paso de Río. Nos vamos y nos encontramos con 3 cuerpos ahí. Y uno todavía estaba agonizando, ¿entendés? No había muerto, pero 2 sillas estaban de espalda, estaban tirados. Y ese de espalda era Cardoso, un entrerriano con el cual nosotros negociábamos la carne, pero nosotros no encargábamos de matar ovejas. Nosotros teníamos, la mayoría era chaqueño y correntino, de esquina, de salada, y le manejábamos eso. Matábamos la oveja y le cambiábamos a ellos, sea por cigarrillo o por bebida, por whisky, le cambiábamos. Y ahí le encontramos y le digo a Mario del otro, el Cardoso, que estaba reventado totalmente, estaba pero totalmente reventado. Le faltaba un pedazo de frente. La muñeca tenía colgado por este tendón. Se ve que venía bajando el cerro, ¿entendés? Y le agarra la bomba de frente y la esquirla la agarra de frente acá y le dejó colgado por este tendón más así la mano. Esto. Le faltaba un pedazo de frente así. Las piernas tenía rota, no sé en cuántos pedazos, los testículos, todo sangre. Y él, pobrecito, seguía hablando. Estaba ahí. Cuando yo lo veo así, le digo: Cardoso, me dice: tenía todo reventado, le salía sangre por los ojos, por la oreja, por la boca. Le agarró la onda expansiva de frente, le reventó. Y agarró y le digo a Mario Aguirre, que está en Comodoro Rivadavia, le digo: Mario, cargaste en el hombro y llevarle al hospital, porque en el hospital teníamos la residencia, pasábamos el campo de béisbol y al otro lado, 100 metros al otro lado estaba el hospital. Bueno, entonces lo carga el hombre y lo llevan. Yo le digo: yo ya voy, yo voy a ocupar un par de esto acá, le digo, voy a agarrar y voy a reventar el candado del container que está ahí atrás, le digo, de la oligostrina, y voy a ver si rescato comida, le digo. Y bueno, se fueron ellos, agarré el fal, un fal que se ve que el testón de seguridad no andaba bien y le metieron cinta aisladora amarilla. Y agarré el fal y me fui allá atrás del container. Llego al container y así me paro acá a este lado y el candado estaba casi en este. Entonces agarro y le pego el tiro acá así al container, bueno, le abrí el candado. Me agaché, le abrí, rodilla a tierra, abro y miro así, era lleno de cosas adentro, lleno. Y me quedé así, cuando fui a reaccionar como para meterme adentro para cargar,
me pegaron un puntazo en la costilla y me quedé pero frío, así, miro hacia arriba, un tremendo Royal Command, esta boina roja ahí atrás mío. Así un ropero como 2 metros de alto. Era el oficial inglés, el que comandaba toda la... Pues, y ahí nomás me pega así, me dice, come on, me dice. Lo único que me acuerdo es come on. Y ahí salió de atrás del pino, salió un reportero todo de guardapolvo azul. Y me dice, levante la mano, soldado, levante el arma arriba, levante la mano arriba, soldado. Bueno. Y ahí me habló otra vez el oficial inglés y me pidió que desarroje el FAL y que desarme y que saque el cerrojo del FAL. Me hizo desarmar el FAL. Bueno, lo desarmé ahí, rápido, agarré el cerrojo y me dice, todo en inglés, que me traducía el reportero. Me hizo tirar, que estaba más o menos 50 metros el golfo. Ahí, 50 metros. Me dijo, vaya, tira el cerrojo de acá. Bueno. Y ahí me fui, tiré el cerrojo al golfo y allá venía. Cuando venía el oficial ese se fue, siguió caminando. ¿Entendés? Se perdió y quedó solamente el reportero. Yo me voy con mi grupo. ¿Y vas a ser soldado? Ahí te das cuenta a lo que querían llegar, de que los ingleses lo tenían todo rodeado. Viste que la previa que te dije que bajamos la bandera, que nos fuimos allá atrás, que estaban todos los muertos que cargamos. Sí. Ellos en todo ese momento nos estaban controlando y nosotros no sabíamos nada. Totalmente. Si ellos no querían matar, nos mataban. Entonces ahí estoy en desacuerdo muchas veces que los ingleses esto, que los ingleses aquello, que los ingleses esto, que los ingleses aquello. No. Son profesionales. Si no, nos hubieran hecho bolsa todo ahí. Sí, una pregunta que yo le había hecho al entrevistado anterior era justamente esa relación que había entre argentinos e ingleses y que bueno, que su relato por ahí también da cuenta de esa situación, ¿no? Una suerte también de código en esa guerra, si se quiere, si queremos llamarla así, ¿no? Y es cierto lo que dice usted, es decir, esa desventaja, pero que al mismo tiempo ese entendimiento de parte de iguales. Sí, ¿no? Mi hijo, sí. Nos decían ellos, mi hijo. Claro. Y cuando te preguntaban lo que qué fuerza era, y vos le decías que era infantería, ellos te pasaban la mano. Claro. Lo que pasa que, recuérdese que nosotros combatimos prácticamente contra la OTAN, porque ayudado por Estados Unidos, y más, que nos le ayudó mucho Chile, y después la otra potencia, y nosotros no teníamos otro. Y después la desorganización del ejército fue total y parcial, porque los generalatos ni ellos se ponían de acuerdo. Entonces eso no teníamos otro problema, o sea que es lo que nos está pasando hoy por hoy en el país. Hoy lo que nos pasa al país es igual que nos pasó a Malvinas, porque estaban las tres fuerzas armadas, ¿no? Marina, aeronáutica y el ejército. 10.300 fuerzas terrestres, que sería todo ejército. 10.600 armada, que sería todos los barcos. Sí. Y 2.600 fuerza aérea. Y 200 personal de prefectura y gendarmería. Lo que yo te decía es... Eso es el número. El número. Y en Malvinas, cuando llegamos, el total éramos 12.500. ¿Cuándo llegamos? Cuando llegamos a tierra, 12.500. Lo que yo te decía es que cada fuerza hacía su propia guerra. Y lo que nos pasa hoy en el país, porque viste que cada político quiere hacer su política, porque el que gana las elecciones no sigue aquel político que hace bien las cosas, sino empieza todo de cero. Y en Malvinas prácticamente nos pasó lo mismo. En Malvinas, en vez de unirse las tres fuerzas, no. Las tres fuerzas hacían su propia guerra, ¿viste? Y cómo, si bien ya algo dijeron, ¿no? Pero ¿cómo lo vivió, ustedes siendo de 18, 19 años, 20 en algunos casos, cómo veían eso, cómo vivían esa situación? Mira, para nosotros, una lástima que no traje, porque
no sé dónde tengo, ¿viste? Aparte de mi auto, en una oportunidad se me inundó y mojé un montón de papeles. Pero tenía una carta todavía que mandé de Malvinas, que tiene el sello de la Falkland, ¿entendés? Quería traerte para mostrarte, ¿entendés? Sí, y vos sabés que no sé dónde, pero sé que lo tengo. En algún momento lo encuentro y yo te voy a traer para gusto. Porque tiene el sello de la Falkland. Claro. Es una carta que yo mandaba a mi familia. Claro. A mi hermana. Lo que contaban esas experiencias. Claro, ¿no? Sí. Lo que yo te digo es como argentino y como joven, para nosotros era lo más grande, lo más orgulloso, porque cuando nosotros empezamos nuestra primaria, siempre hablamos de Malvinas, siempre se habló de Malvinas. Y decir, pero hoy a nosotros, o al menos principalmente para mí, yo inclusive le digo a otro compañero de Loreto, le decía cuando íbamos caminando, cuando desembarcamos, ¿no? Cuando íbamos para nuestra posición, decía, quizás los únicos loretanos que nosotros andemos por acá. O sea que a nosotros nos tocó lo que a Belgrano, a San Martín le tocó, ¿viste? Y hoy a nosotros nos tocó, a pesar que nosotros somos muy jóvenes, y bueno, eso es lo que, por experiencia personal, lo que yo te cuento, ¿no? Lo que te digo. Sí, sí. Lo que nos pasa a nosotros, al soldado raso, digamos, era o decía, ¿cuándo llegan? ¿Cuándo vamos a tener ese frente a frente? Porque también llega un momento que te cansas o sea, ya te habituás de los bombardeos, o sea, el miedo, los primeros tiempos tuvimos miedo, ¿no? Después ya dejar al costado el miedo, porque vos ya no sabes más si puedes vivir media hora, 1 hora, 2 días, 3 días, ¿no? Eso ya... El miedo lo perdimos con el hambre. Exacto. Se trataba de sobrevivir, no se pensaba en el miedo. En el miedo, pues ya tenía esa bronca, ya decía, pero ¿cuándo llega otro tipo? ¿Cuándo vamos a combatir ya una vez por todas, viste? Porque ya llega el momento que ya inclusive hasta que no querés vivir, ¿viste? Porque el miedo, quiero decir, el hambre es grande. Nosotros, por ejemplo, en el caso de mi regimiento, comíamos una sola vez al día. El horario, por supuesto, no sabíamos, como decía acá José, ¿viste? Porque justo en el horario que vos te sentás para comer, siempre alertas rojas ahora, y aparecía 1 o 2 aviones, eso era por los satélites. O sea que lo que ellos tenían, lo que nosotros no teníamos. Nosotros, por ejemplo, en Puerto Howard, teníamos solo 2 antiaéreas, uno solo andaba y el otro no andaba. Fíjate, un regimiento que tenga solo antiaérea es totalmente inadecuado para un regimiento. O sea que nos faltó armamento, nos faltó alimentación, nos faltó todo. Y si llegamos, fíjate que nosotros ya cuando derribamos el avión, a los 2 días recién nos volvieron a reequipar con las municiones. Si nosotros esa noche necesitamos, nosotros esa noche nos quedamos sin munición. Recién a los 2 días recién nos devolvieron todas las municiones que nosotros habíamos tirado el día 21 de mayo. Claro. Sobre esa experiencia del avión, usted trajo dos objetos acá. 2 objetos, exactamente. Bueno, esa parte es el avión, la parte del avión. Y aquel es el avión que apareció ese día, el día 21 de mayo, ¿no? Cuando nos dijo alerta, 2 vueltas pegó el avión, ¿viste? Y la segunda vino muy bajito, ¿viste? Y apareció justo así como está ahí, apareció. Y cuando dijo alerta roja, porque ahí también teníamos cuando dice uno, juego libre, todos teníamos que gritar, ¿viste? Y juego libre, y bueno, ahí cuando gritamos todo, tiramos todo, ¿viste? O sea, tiró toda la... Cuando había alerta roja, fue la primera vez que ellos se largaron en picada, 5 aviones, como impresionando, ¿no? Claro. Y ahí estábamos preparados en el alerta roja, todo con las armas para arriba, y decían fuego reunido y era todo fuego para arriba, tirábamos. Y le hacíamos la barrera de tiro y el avión solo pasaba y se mandaba. Porque ellos el primer vuelo que se largaron 5 aviones, en esa pasada ellos perdieron 2. Y bueno, comenta, disculpa José, ¿sí? Este piloto, porque este piloto se lo tomó prisionero, nosotros lo teníamos prisionero en el hospital nuestro, en el hospital de campaña, y este piloto comentaba, porque después comentaron los oficiales nuestros, que él se sorprendió, porque él no pensaba que había una compañía ahí. Y bueno, se sorprendió cuando
cuando le empezaron a pegar los proyectiles, ¿viste? Entonces cuando él vio que no pudo levantar el avión, se inyectó. Y cuando se inyectó le tomaron prisioneros los comandos nuestros, ¿viste? Un comando, o sea, eran un comando y 3 soldados, ¿viste? Le tomaron prisionero, era un cabo primero, Ibarra el apellido. Hoy por hoy vive en Buenos Aires, ¿viste? Y Pogonza, que vive en el Chaco, y bueno, los otros 2, más no recuerdo quiénes son, ¿viste? Pero el de Pogonza sí me acuerdo, porque siempre tengo contacto con él, ¿viste? Y siempre también estoy hablando de él. Y este pedacito, que nos trajo el recuerdo, a mí me trajo el ex gobernador de Malvinas, ¿viste? Tenía el recuerdo de su casa y nos trajo de regalo, ¿viste? Porque él me visitó en casa. Y el hijo, que era mi jefe, el hijo sí, ya venía los fines de año, venía siempre en casa, ¿viste? Y ahora ya los 2 son fallecidos, ¿viste? El padre como el hijo. Y me dejó este hermoso regalo, que lo tengo como trofeo en mi casa, ¿viste? ¿Y qué recuerdos les trae a la memoria o qué? Y este te trae mucho recuerdo. Te trae mucho recuerdo porque después del 21 de mayo, nosotros también tuvimos el día 26 de mayo otro ataque. Esa vez sí apareció 2 aviones también bien bajitos, ¿viste? Bueno, ahí ese día tuvimos 4 bajas. Falleció Maciel, Aguirre, Sánchez, y bueno, en este momento no recuerdo los apellidos del muchacho. Ahí murió mi mejor amigo, yo inclusive con él estuve de patrulla de maquinaria de las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana del día 25. Y el día 26 de la mañana, cuando nos dijeron alerta roja, aparecieron ya los aviones, o sea que casi nos sorprendieron, ¿viste? Tiraron algunos, pero vos sabés que cuando ellos echaron la bomba, tienen el mismo impacto de la explosión del avión, ¿viste? Bueno, algunos gritamos, ¿viste? Pero pensábamos que habíamos derribado otro avión, ¿viste? Y bueno, y después vino un subyal que era el encargado nuestro, que viene y salta en el pozo y me dice, anda a despedirte de Maciel. ¿Por qué me tengo que despedir de Maciel? Y digo, le mataron. Yo no podía creer, ¿viste? Porque hasta las 4 de la mañana estuvo conmigo de patrulla, ¿viste? Y pues justo nosotros teníamos la carpa en un lugar y el otro a 200 metros teníamos la posición de combate del famoso Pozo de Zorro, ¿viste? Entonces me dice él, el Maciel me dice, che, vale, me dice, yo estoy muy cansado. Me dice, yo, justo nosotros Leo, llega bien enfrente de la carpa nuestra, ¿viste? Y me dice, yo me voy a quedar a dormir acá. Le digo, no, vamos hasta allá, le digo, hasta nuestra posición de combate. Le digo, no, me dice, yo me quedo acá, y me quedo acá, ¿viste? Y bueno, entonces yo me voy, saco mi poncho, porque nosotros teníamos 2 frazadas poncho era todo lo que teníamos, y teníamos 4, ¿viste? Saco mi poncho yo y le dejo a él, y yo me voy porque 2 teníamos en él, y ahí hago un trote hasta mi posición de combate, y bueno, el día 26 lo matan a él, ¿viste? O sea que esas son las experiencias que yo tengo, después tengo más experiencia, ¿viste? Después tengo experiencia de patrulla, tengo experiencia cuando yo me quedé ciego, cuando a mí me abandonaron, Con claridad el tema de la muerte es un recurrente diario en esta situación, ¿no? Sí. ¿Cómo se daba esa despedida breve quizás, ¿no? del amigo, del compañero? De segundo porque no te despedí de tu compañero. Es como decía hoy veniste, ¿viste? O sea, que fue un relato así de segundo, ¿viste? Uno que ya los mismos suboficiales no te dejan. Pues sabés que los heridos llegaban a pedir por la madre. Te juro por mi hijo. Sí. ¿Entendés? Pedían por la madre. Y eso todo, viste, vos, ¿entendés? Lo vas... Claro, ¿cómo resolver esa situación? ¿no? Porque lo vas guardando. Queda todo en tu memoria. Sí. ¿Entendés? Se entiende. Y los combates de bombardeo, todas esas cosas, ¿entendés? Todo eso de bombardeo, ¿entendés? Contar 6 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y boom. Y boom, la fragata. Eran 6 segundos y una bomba. Tiraban 6 bombazos y el 7º una luz de bengala. Y te dejaban el terreno de día. Y ellos tenían francotiradores. Y tenían, ¿entendés? Auriculares nocturnos que veían 3 kilómetros. ¿Por qué digo eso? Porque el RI-4, ¿entendés? Que estaba en Monte Quén, se adelantaron. Cuando ellos se embarcaron ya estaba ya una sección en Monte Quén del RI-4. Y cuando vinieron ellos a desembarcar de noche para tomar posición allá en el tope arriba, se encontraron con esa patrulla que ya estaba allá ahí.
el Montequén. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Le repelan, ¿entendés? El desembarco de ellos, ¿entendés? Y se van al carajo. Abandonan todo ahí, el equipamiento. Y en ese equipamiento que ellos abandonan, nuestros oficiales y suboficiales se encuentran con todo ¿cómo es? Con todos los armamentos de ellos. Y ahí encontraron los auriculares de ellos nocturnos y tipo GPS que ellos ahí le daban las coordenadas a las fragatas para que bombardeen. Pero impresionante la tecnología avanzada que tenían. Y mediante de eso, con esos auriculares que ellos encontraron, comenzaron a... Si yo me acuerdo, en la noche no pasó también nosotros. Ellos tenían francotiradores, tenían. Por eso que ellos, estaba comentando Antonio, de las patrullas. En las patrullas perdimos mucha gente, porque ellos tenían francotiradores y con esos auriculares nocturnos. Ellos veían a 3 kilómetros y nosotros no podíamos ver a 20 metros por la niebla. Sí, sí, sí. Era totalmente... Teníamos muy poco comando. Teníamos muy buenos comandos, pero era muy poco. Muy buenos comandos teníamos. No teníamos, estábamos en desventaja logísticamente. Todo eso fue el problema. Pero teníamos buenos suboficiales, teníamos buenos comandos. Muy buenos comandos tenemos. Pero vos sabés que le digo una otra historia más. Nosotros no se nos bombardearon, o sea, no se tiraban como 300 cañonazos. O sea que nosotros estábamos, por ejemplo, de acá para acá, y ellos tiraron de acá para allá. Y esa noche iban a liquidar a todos. Entonces que al mediodía le tomaron el prisionero, o sea, le mataron a un oficial y a 2 oficiales le tomaron el prisionero. Y esa noche ellos iban a dirigir el teledirigido. Y esa noche, pero no, bailaron de bombardeo. Pero ¿qué pasó? De acá para allá. Nosotros estábamos de acá para allá y ellos tiraban de acá para allá. Pero, no, te digo, ellos tenían, eso era la capacidad que ellos tenían. O sea, a nosotros nos faltó más, digamos, más logística, nos faltó a nosotros. Teníamos muy poca logística. En todos los casos de combate, siempre las fuerzas argentinas quedaron sin munición. ¿Y eso lo veían ustedes como una situación de escasez o de logística? De logística. Porque quedaron todos en el continente. Y los pocos que fueron, bueno, algunos fueron hundidos. Por el caso nuestro, el barco nuestro que iba a Puerto Juárez, hundieron. Los armamentos pesados hundieron los nuestros. Y nos quedamos sin armamento pesado. Si es que... Por eso es lo que yo te decía, que nosotros no combatimos únicamente contra Inglaterra, combatimos contra la OTAN y tenía un poderío de... Quizá vos no escuchaste esto. Cuando vino el Papa, más de uno estuvo contento con el Papa. El Papa vino y nos traicionó a nosotros. Porque cuando él vino y nos tuvo esos 2 días ahí en Buenos Aires, ellos se reabastecieron. Nosotros le teníamos a ellos allá en la isla con solamente 2 aviones de observación a 12.000 metros de altura, ¿entendés? Porque quedaron sin avión de combate. Porque es la pura realidad, Sobrevolaban a 12.000 metros y a 12.000 metros y acá todo con el Papa. Se fue el Papa y se vinieron ellos, parece que recién empezaba la guerra. Se reabastecieron en esa pausa que hicieron. Entonces son todos movimientos estratégicos, voy a decir, hoy en día. Y allá en la guerra sabíamos nosotros lo que estaba pasando. Sabíamos lo que nos iba a pasar. El Papa vino a callar todo, a congelar todo, entonces ellos se reabastecieron. ¿Cómo Argentina le va a ganar a Gran Bretaña? Siendo la madre patria de Estados Unidos. Es imposible. Sí. Y obviamente habrá muchísimas vivencias sobre la situación, ¿no? Pero ¿cómo resumirían ustedes un día en Malvinas para ustedes? ¿Cómo era ese día? ¿Cómo era despertarse
o no dormir. El día a día. El día a día, o sea, Mira, pero uno de esos días. Un día que ustedes digan. Mira, yo me acuerdo un día que fue un hermoso día y decía yo, ojalá que todos los días que sea así, ¿no? Fue creo que una sola vez que yo vi el sol en Malvinas y los hermosos paisajes que tiene, una hermosura el paisaje, pero lamentablemente estábamos en guerra, ya estábamos en combate, ya estábamos en guerra, o sea, nosotros ya habíamos perdido, yo ya perdí mi mejor amigo, mi hermano de la vida, porque yo desde que me incorporé en el regimiento 9 de Corrientes Capital, y ahí yo lo conocí al chaqueño, y de ahí nos hicimos muy amigos. Y ahí yo ya perdí, o sea, ya prácticamente ahí perdí mi juventud. En esta época en Malvinas, por eso aproxima, no te contábamos, ahora te comento. Allá amanece a las 9:30 de la mañana y oscurece a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, cuando comienza a oscurecer, ya comienza a nevar. Y al otro día, a las 9 de la mañana, amanece iluminando. Amanece 1 pulgada de hielo sobre el terreno. Imagínate los pies de trinchera, el congelamiento, todo ese tema. Y en los 2 meses que estuvimos, en mi caso, Antonio, nos bañamos 2 veces. Yo me bañé una sola vez. Yo me inclusive ese día cuando subimos, esa noche 2 veces. Que subimos Cuando subimos de Camerra, ¿viste? Me bañé Encima hicimos una ducha así provisoria de caño, le agujereamos con taladro y bueno, y el jabón nos pasaba en el pelo, ni loco por el agua salada. Claro, pero por eso ustedes tuvieron esa suerte de tener, que nosotros en un balde nos bañábamos así, y encima fuimos a la tarde-noche, ¿viste? Y justo esa noche tiraron una bengala y o sea que en un segundo nos vestimos todos, ¿viste? O sea, con la mitad de ducha y la mitad, o sea que el jabón que teníamos nos secamos así rápido, ¿viste? Eso fue la única vez que nos bañamos, entonces. Sí, por ahí al hoy hasta es cómico, ¿no? Pero es sumamente compleja la situación, ¿no? Nosotros ahora nos sonreímos por lo que pasamos, claro. Pero allá te digo que no eran ni una sonrisa. Me imagino. No, nada. Seguramente. Porque vos por ahí, o sea, que estábamos esperando la hora de comer, o sea, que vos así, sí, pero le decía a tu compañero, sí, ¿qué hora será que viene para comer? Aprendimos a comer tarde. La oveja, yo ahora recién ahora empiezo a comer de vez en cuando, como un pedacito de cordero, ¿viste? Pero ahí me cansé de calentábamos, ¿viste? ¿Sabes lo que? Gordura, mira, yo comí hasta hueso, cáscara de lo que es supervivencia pura, supervivencia pura, ¿viste? O sea que, viste que ahora dice, ¿hay hambre? No, hoy no hay hambre. O sea que hambre que nosotros conocimos, no, nada que ver, ¿viste? Nada que ver. Yo inclusive ese día que esa noche que subimos en el cambio, yo me bañé, un muy buen baño, y en el espejo contaba cuántas costillas. Hoy cuando no puedo ni encuentro mi costilla, ¿viste? Y en cambio esa vez miraba y contaba mis costillas, cuántas costillas tenía, ¿viste? Y encima que soy cabezón, mi pelo era así, ¿viste? No, te digo, fue, o sea que, hay muchas cosas que nos cuesta recuperar, ¿viste? Sí, seguro. Pero y aparte le digo más, el abandono total del Estado Nacional durante los primeros 10 años. A nosotros no recuperamos por la unión que tuvimos, A eso iba también para preguntar. La sociedad nos decepcionó mucho. Claro. Nos decepcionó mucho. Hay fotos ahí cuando estuvimos en Malvinas y se reunían en Plaza de Mayo, el pueblo, impresionante. Pero lamentablemente cuando vinimos de la guerra, nos abandonaron y nos dieron la espalda y nos salieron llamando los loquitos de la guerra. Y nos conseguíamos trabajo, pero por ningún lado. Andábamos de changa en changa, andábamos. ¿Pensaron que iban a volver o pensaron que se iban a quedar ahí en Malvinas? Mi pensamiento, sí, en ese momento. Mi pensamiento, te juro, por mi hijo, era ganar la guerra y venir a desfilar con la frente alta en Plaza de Mayo. Esa era mi idea. Yo creía hasta el último que íbamos a hacer eso. Yo ya me imaginaba héroe total. Sí, esa era la idea. Porque vos no podías entender cómo van a venir ellos a 15.000 kilómetros y no van a ganar.
Claro, pero teníamos Sí, el país acá enfrente, Chile, entendía que no estaba vencido. Sí, sí. Aparte nosotros estábamos en tierra, Claro. ¿me entendés? Sí, entiendo. Estábamos en tierra, o sea que ellos venían, o sea nosotros supuestamente estábamos muy bien Sí. cobijados, muy bien preparados, ¿viste? Así como ellos vienen, Era nuestra mente. pero Ujú. hay muchas cosas que nosotros no lo sabemos. Claro, porque muchos compañeros de ustedes se quedaron en la eternidad, por decirlo así, ¿no? Y siempre estaba esa imagen también de la familia, de no poder despedirse, de cómo hacerlo. Vos sabés que todo este tema es larguísimo Sí. para comentar del principio al final, porque hasta en los viajes, cuando comenzamos a llegar, a ponerle vos venís de allá de Malvinas a Puerto Madryn con el Camberro. En Puerto Madryn fue el día que terminó el pan, cuando llegamos nosotros. Cómo nos salían a recibir toda esa gente, ¿viste? Toda ansiosa por algo del veterano de guerra que estaba allá. Eso fue lo más Le digo que más, recibimos. nosotros veníamos, o sea, eso. que le entregamos, tiramos la Sí. ropa sucia, Claro. de todo lo que podíamos desprendernos en ese momento, inclusive yo me tiraba hasta la ropa interior sucia, ¿viste? Pero ¿cómo a tirar eso, ¿viste? O sea, porque Pero agarraban todos los chicos, todo, o sea, los chicos nos estaban esperando ansiosos, ¿viste? ansioso. Con comida, con pan, con toda esa gente. Te digo, yo estoy en deuda. Algún día digo voy a poder ir a Trelew. Yo tuve la suerte del año Donde nos pasado, recibieron fuimos, esa ¿viste? gente ahí. Yo ya fui con mi familia, mi esposa, mi Impresionante. hija y mi nieto, El calor que nos dieron Sí. fue Ahí. espectacular, ¿viste? cuando llegamos. Pero después de ahí, del Palomar, cuando viajamos otra vez, todavía en el austral de Trelew al Palomar, que ahí nos llevaron a hacer recuperación, nos tuvieron como chanchos de engorde una semana, era comida y dormir, para que infle un poco los cachetes. Yo creo que fue esa misma Teníamos- noche, porque nosotros dimos 3 días mandando a mayo. Y yo creo que esa misma noche ya nos pusieron algo y nosotros los redes amanecimos todo hinchados. ¿viste? Ya no, nos cambió ya el panorama. Sí. Amanecimos todos ya gordos. Pero, ¿viste? claro. No podíamos ni caminar porque amanecimos todos gordos. Así O sea, que teníamos- nos pusieron algo en la comida y... Estos huesos acá de la carretilla, pero era así para afuera y lleno de hollín del fuego que hacíamos para calentarnos las manos. Lamentablemente, como por eso te digo, o sea, lo que yo te dije hoy, no tenemos muchas fotos de esa época, porque sería lindo de buscar y tener esas fotos por nosotros. A mí me interesaría tener esa foto de ese momento, o de esos momentos, algunos de esos momentos. Sí. Por favor. A ver. Problemas. Entonces, también entre las cosas que tenemos acá en la mesa tenemos algunas medallas, ¿no? Sí, vos sabés que tenemos de Congreso de la Nación la primera medalla que me dio la provincia del municipio, y después son todos medallas del ejército, de la compañía que me dio, el ejército que me dio, encuentro de los 25 años que hice en Comodoro Rivadavia. Sí, no, en Ushuaia, de los 25 años que se hizo. Y después tengo por ejemplo, que se hizo un encuentro de latinoamericana de los excombatientes que se hizo en Buenos Aires. Yo siempre trato, ¿no?, de estar en todos los encuentros de excombatientes, de que estoy en la comisión. Yo estoy hoy, actualmente soy el presidente del centro de excombatientes de Ituzaingó, y estamos en la coordinadora provincial con la confederación, y también participo con la Federación Nacional. Y siempre, como yo siempre digo, ¿no?, trabajo para los excombatientes y familiares, y también para la sociedad, porque siempre yo digo que la sociedad, como decía José, se portó muy bien con nosotros. Lamentablemente muchas cosas no nos llegó. Entonces siempre trato de que la sociedad aquella vez nos ayudó mucho a nosotros. Trato de devolverle ese granito de arena hoy por hoy, lo que estamos haciendo por la sociedad. Hoy, por ejemplo, en el Centro de Combatientes de Ituzaingó tenemos el plan FINE, tenemos práctica de deporte, varios trabajos tenemos para la sociedad, que trabajamos a nivel provincia y uno a nivel nacional también.
Y después muchísimo trabajo hicimos acá en Ituzaingó, hice principalmente con mi familia, con mi esposa, con mi hija que es muy malvinera. Entonces trato siempre de aportar para la sociedad. Y pues, como yo te dije hoy, actualmente soy el presidente del centro y trabajamos con la provincia. Gracias a Dios el gobierno provincial de que estuvo Ricardo Colombi, siempre nos dio mucha posibilidad a los correntinos. Fíjate que es la única provincia de todo el país que tiene 27 centros hechos por la provincia, sin poner ni una moneda a los excombatientes. Claro. La provincia no da. Y estamos inaugurando 3 centros por departamento prácticamente. Este año se inaugura 3 centros. Y también te digo más, es la única provincia que hace una cena cada 2 de abril con la familia. Lamentablemente por la pandemia no se hizo el año pasado. Y este año se hace en Montecasero, pero con muy poquita gente por la pandemia. Claro, sí. O si no, inclusive se hizo acá en Ituzaingó, lamentablemente ese año no nos acompañó. Pero gracias al gobierno provincial. También hace hincapié en esta pandemia todo el trabajo, cocina que se hizo allá. Y sí, por eso le digo, o sea, que todo lo que se elaboró para la gente no pudiente. No pudiente, o sea que no solo con la pandemia, antes de la pandemia también. Antes de la pandemia hemos trabajado, hemos traído cosas para la isla, para acá en Ituzaingó mismo. O sea, yo trabajo con la Federación Nacional, con la Confederación, o sea que para mí, como yo al principio dije hoy, el verdadero combatiente a mí me interesa mucho, de general para abajo. Para mí no hay, para mí el que estuvo en Malvinas, yo sé lo que pasó. Claro. A pesar de tener varias jerarquías, pero a mí no me interesa, a mí me interesa el combatiente. Claro. Lo que estuvimos en Malvinas, eso es lo que a mí me interesa mucho. Y me interesa mucho del general hasta el último soldado. Y más te decía soldado, con más razón estoy al lado de soldado. Sí. Ahí, como para ir cerrando, ya obviamente las experiencias son riquísimas y amplísimas, ¿no? Pero si tuvieran que decirle algo a ese joven que fueron ustedes en ese momento, ¿no? Ese joven de 17, 18, 19, 20 años, siendo ustedes hoy con la experiencia que tienen, ¿no? ¿Qué se dirían a ustedes mismos? Por eso por eso lo que yo te decía hoy, ejemplo, nosotros por ejemplo el plan FINE se hizo para hijos de combatientes, exclusivamente. La coordinadora provincial firmó un convenio con el Ministerio de Educación, exclusivamente para el excombatiente que quiera estudiar y los hijos especialmente, porque el 70% de los hijos de combatientes no tienen la secundaria completa. Entonces, ¿cuál fue el trabajo nuestro, de los presidentes, de todo? Sí. De los presidentes, ¿no? De trabajar para los hijos de excombatientes. Y yo, hablando con mi familia, ya charlé con mi hija, le digo, bueno, vamos a abrir para la sociedad. Y abrimos para la sociedad, y ahí yo vi y veo que muchos chicos, ¿no? Mayores, que no tienen la secundaria completa. Y ahí veo que muchos chicos no tienen la secundaria. Y hoy por hoy la educación, necesitamos que los chicos terminen su secundaria, porque eso es nuestro futuro. Entonces yo les recomiendo a los chicos que hagan el esfuerzo que terminen la secundaria. Y computación. O sea que eso es lo fundamental, porque hoy por hoy, para ser barrendero tenés que tener la secundaria. A veces yo veo inclusive a las madres que ven la campaña de los chicos, tenemos que ser responsables, porque si nosotros con 18 años, 19 años tenemos una guerra, yo inclusive a veces le digo a los chicos, digo, mira, a mí no me venga un cuento raro, yo con 19 años participé en una guerra, hoy tengo mi familia, hoy tengo mi trabajo y tengo esto. Entonces, cuando vos quieras hacer las cosas, hacé. Entonces yo hoy le pido a los chicos que se esfuercen un poquito, porque el futuro son los chicos. Sí. Nosotros somos personas Y grandes. en esa época no teníamos planes. Y nosotros no teníamos planes en esa época. No había procrear. No había nada. Pero hoy tenemos muchas herramientas que podemos utilizar. Y tenemos que saber utilizar las herramientas. Sí. Hoy el gobierno abastece todo, le da todas las posibilidades.
Es imposible decir que están abandonados, que no pueden, no, porque el gobierno no está así, le da la posibilidad. Hasta inclusive les pagan para que estudien. Entonces aprovechar estas oportunidades, ¿no? Sí, señor. Son las únicas que hay. Es la única que hay. Y si en la secundaria hoy no son más nada prácticamente. No podés, para ser un barrendero tenés que tener la secundaria. Y por eso digo, si el gobierno te abre la puerta y nosotros que pertenecemos a una institución, nosotros que tenemos esa herramienta, la estamos abriendo. Entonces que aprovechen los chicos, que aprovechen esa posibilidad que le dan el gobierno, que le damos nosotros que estamos en eso. Eso sí, porque nosotros tenemos la herramienta para trabajar, para seguir trabajando. Sí. Y como pregunta final por ahí, ¿cuál fue el aprendizaje más importante que les dejó Malvinas? A mí me abrió muchas puertas. O sea, yo siempre digo, ¿no? En una palabra, de una desgracia, porque ir a una guerra no es fácil, no es buena la guerra, pero eso a mí me abrió muchas puertas y yo lo supe aprovechar, ¿no? A pesar que el Estado Nacional a mí me abandonó totalmente en 10 años, pero tuve una base fundamental que fue mi familia, mi esposa y los chicos que tengo, y eso fue la base que tuve. Y eso me sostuve y hoy por hoy, por salir, a mí me abrió muchas puertas y lo supe aprovechar y lo sigo trabajando. O sea, que esa es la experiencia que a mí me dejó Malvinas. Y, o sea, tengo muchos errores, como ser humano tengo errores, pero lo que yo digo es que a mí en Malvinas me abrió muchas puertas y lo trato de utilizarlo. O sea, la herramienta que me da Malvinas es mucho. Claro. Entonces eso trato de aprovechar y siempre agradezco a toda la autoridad que me abren la puerta. Pero después de muchos años, muchas puertas nos abrieron. Porque los primeros años nos cerraron la puerta, como decía acá mi camarada, que éramos los loquitos de la guerra. Pero hoy estamos demostrando que no somos los loquitos de la guerra. Hoy estamos demostrando que tenemos también capacidad de trabajar para la sociedad. Claro. Sí, a mí la guerra me dejó muy claro que es hermosa la vida y no hay que perder tiempo, que todo se puede, no hay nada imposible. Y bueno, si Dios permita que nunca más haya una guerra. Sí, esa es. Porque es terrible, las consecuencias, las cosas que deja en el camino, en el mundo en sí, está muy violento. Quizás con esta pandemia se mejore algo, pero creo que no, porque según los rumores que hay. Sí, lo ideal sería que todo esto nos ayude a pensar en un grupo, en comunidad, a reflexionar, a integrarnos más y ser más solidarios. Más solidarios, sí. dejar las individualidades. Exactamente. Y como ustedes en ese momento, en el campo de batalla, preocuparse por el compañero y preocuparse por la familia del compañero, por si hay para comer o no hay para comer. Son situaciones muy complejas que obviamente quedan grabadas en la memoria y que, bueno, modestamente este es como parte de nuestro tributo, poder dejar esto asentado, dejar esto grabado para que más adelante, obviamente ahora en esta situación de pandemia también poder tener esto para difundirlo es muy importante. Y así que de parte de la Municipalidad de Ituzaingó les agradezco profundamente el tiempo y bueno, vamos a ir construyendo la muestra con los objetos que nos van llegando para que podamos rendir tributo de esta forma a todos los héroes de Malvinas, aquellos que volvieron, aquellos que se quedaron allá por la eternidad y que de alguna forma encontraron ahí, creo yo, su lugar en el mundo y respetar esa decisión también es muy importante, ¿no? Así que muchísimas gracias y no, por favor, y gracias por confiar, que es lo importante. ¿Sí? No, para nosotros es muy importante. Como te digo, en 39 años nunca vine cerca de un micrófono, jamás. Y muy poco he participado de decir esas cosas porque no me sentía como. Sí, bueno, para eso es muy importante para nosotros. Pero de que lo conocía al señor Antonio acá, a mi camarada, he aprendido otras cosas con él y me hizo ver otras cosas.
Así que yo a él le agradezco públicamente Perfecto. por la atención de él y la solidaridad que tuvo conmigo. Bien. Muy bien. Y a vos muchas gracias por darnos por favor. esta oportunidad. esta oportunidad. Sí, no. Gracias a ustedes. Gracias, buen día.